Las puertas ya estaban abiertas cuando Mara Asheville llegó. Llevaba su único y gastado bolso y la orden de exilio doblada. La había leído tantas veces que los pliegues comenzaban a romperse. No había llorado cuando el mensajero real se la entregó en la sala de sanación esa mañana. No había llorado mientras los otros sirvientes la veían empacar. Algunos con lástima, la mayoría con silenciosa satisfacción. No había llorado al caminar por los largos pasillos de piedra de la fortaleza de Barath por última vez. Pasó junto al tapiz que había memorizado, durante años de trabajo invisible. Pasó por las cocinas donde había comido de pie porque nunca quedaba una silla para ella. Pasó por el gran salón donde se había arrodillado sobre el frío mármol para curar heridas, mientras el Señor la rodeaba como si fuera un mueble. No había llorado, no iba a llorar ahora, simplemente caminó hacia las puertas abiertas con la barbilla en alto y los hombros rectos. Porque si esto era lo último que la gente de Barath vería de ella, no sería su derrota. Estaba a 20 pies del umbral cuando una figura salió de la sombra de la torre de la puerta. Se plantó directamente en su camino. Mara se detuvo. Había visto a Kyle Draft desde la distancia, como todo el mundo lo veía desde la distancia, porque nadie con sentido común se acercaba voluntariamente al perro de guerra del rey Alfa. Era enorme, de la manera en que ciertos hombres son enormes, no simplemente alto, sino construido de forma diferente, como si sus huesos fueran más densos, y sus músculos hubieran sido creados para una categoría de uso completamente distinta al movimiento humano ordinario. Hoy no llevaba armadura, solo una túnica oscura y brazales de cuero, lo que de alguna manera lo hacía más intimidante, no menos, porque sugería que no sentía la necesidad de llevar armadura. Su rostro era una colección de ángulos duros, una mandíbula como granito tallado, ojos del color de las nubes de tormenta de invierno, y una cicatriz que iba desde su sien izquierda hasta la comisura de su boca. Según se decía, la había recibido luchando contra 3 Lycans renegados simultáneamente, y ganando. Era el general más condecorado en la historia de Barath. Nunca había perdido una batalla. En 11 años de servicio al rey Dorian, tampoco había desobedecido una orden directa ni una sola vez. Estaba desobedeciendo una ahora. «Muévete», dijo Mara, porque no iba a quedarse ahí fingiendo que no lo veía. «No», dijo Cale. La palabra cayó como una piedra en agua tranquila, simple, absoluta. Mara lo miró fijamente durante un largo momento, segura de haber oído mal, segura de que el general que había ejecutado hombres por una insubordinación menor a la que él estaba cometiendo, no acababa de rechazar una orden implícita en un edicto real de exilio con el propio sello del rey. Pero él permanecía allí, inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho, los pies plantados en el polvo de la entrada, y la miraba con una expresión que no podía descifrar. «Hay una orden real», dijo ella con cuidado, como si le explicara algo a alguien que podría no tener toda la información relevante. «He sido exiliada. Se me exige que abandone Barath antes del atardecer y tú estás bloqueando la puerta. Soy consciente de todas esas cosas», dijo Kyle. «Entonces muévete». «No». Mara inspiró lentamente por la nariz. Detrás de ella podía sentir cómo la atención del patio se concentraba. Sirvientes deteniendo su trabajo. Un par de guardias cerca de la puerta del establo, intercambiando miradas que significaban que estaban muy contentos de que esto no fuera su problema. «General Draft», dijo ella, y mantuvo la voz muy firme. «No sé qué cree que estaba haciendo, pero sea lo que sea va a empeorar considerablemente mi situación. Le pediría que por favor considere que he tenido una mañana muy difícil, y simplemente quiero irme con la dignidad que me queda». Algo se movió en su expresión. No era lástima. Ella habría odiado la lástima. Era algo más complicado que eso. «No te vas a ir», dijo él, «ni hoy, ni así. Esa no es tu decisión». «No», asintió él, «es la decisión del rey, y el rey va a tener que bajar aquí y dármela él mismo». El silencio que siguió a esa declaración fue tan completo que Mara pudo oír las banderas ondeando al viento sobre las torres de la puerta. Ella lo miró fijamente. Él le devolvió la mirada. En algún lugar detrás de ella, un cubo fue depositado muy suavemente sobre la piedra.
como si quien lo sostenía hubiera decidido que hacer ruido en ese momento no era aconsejable. «Has enviado a buscar al rey», dijo ella. No era una pregunta. Envió un mensaje de que había una situación en la puerta que requería su atención, dijo Cale, con la particular y cuidadosa redacción de un hombre que había pasado años aprendiendo cuánta verdad podía retener técnicamente sin mentir. «Estará aquí en breve». «General». Mara se acercó, bajando la voz, porque lo último que necesitaba era que esta conversación resonara por todo el patio. «No sé por qué está haciendo esto. No sé qué cree que pasará cuando llegue el rey y lo encuentre bloqueando la puerta en contra de su propia orden escrita. Pero sea lo que sea que esté imaginando, no terminará como usted quiere. Él firmó ese papel. Quiere que me vaya. Lo he aceptado. Por favor, déjeme ir». Cale la miró desde su considerable altura, y por un momento, algo en su rostro se transformó en algo casi gentil, lo cual fue tan sorprendente que ella dio un pequeño paso atrás. Firmó el papel porque Seraphine se lo puso delante al final de un consejo de guerra de 12 horas, cuando llevaba 2 días sin dormir, dijo él en voz baja. Lo firmó porque ella le dijo que había solicitado un traslado voluntario a los asentamientos fronterizos, y no lo leyó con suficiente atención para darse cuenta de que el lenguaje que ella usó significaba exilio en lugar de traslado. Lo sé porque yo estaba allí y vi su cara cuando lo firmó, y era la cara de un hombre firmando un manifiesto de suministros, no la de un hombre tomando una decisión que había considerado. Mara sintió que algo sucedía en su pecho. No era esperanza. No lo llamaría esperanza. Era más como la sensación de pisar un suelo que creía sólido y descubrir que cedía un poco más de lo esperado. «Incluso si eso es cierto», dijo lentamente, «no cambia nada. Él es el rey. Si quisiera revocar la orden, la habría revocado. No sabe que hay algo que revocar». Cale dijo, «No sabe lo que Seraphine te dijo a ti o lo que le dijo al mensajero, o cómo estaba redactada realmente esa orden. No sabe que estás en esta puerta con un bolso al hombro, preparada para marcharte para siempre. Y tengo la intención de que sepa todas esas cosas antes de que des un paso más hacia ese umbral. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más historias emotivas como esta». Lo oyó antes de verlo. El sonido de botas sobre la piedra, rápido y decidido. El ritmo particular de un hombre que se movía como si esperara que el mundo se apartara de su camino. Y nunca se había sentido decepcionado en esa expectativa. El patio que había estado fingiendo no mirar, dejó de fingir. Todos se giraron. Mara se giró. El rey Dorian Var tenía 34 años y había gobernado Barath desde los 22. Y en 12 años de gobierno había desarrollado una cualidad particular. Mara la había notado desde sus diversas posiciones de proximidad invisible. A lo largo de los años, se movía por el espacio como si fuera ligeramente más denso que el aire a su alrededor, como si la gravedad tuviera un reclamo más fuerte sobre él que sobre la gente común. Era alto, de cabello oscuro, con ojos de un tono marrón ámbar que captaban la luz de una manera que hacía difícil no mirarlos. Y tenía el tipo de rostro que habría sido atractivo en reposo. Y en cambio era algo más severo en movimiento porque casi nunca estaba en reposo. Llevaba la práctica ropa oscura que prefería fuera de las ocasiones formales. Y se movía rápido, lo que significaba que el mensaje de alguien había comunicado urgencia sin comunicar detalles. Lo que significaba que no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Sus ojos encontraron a Cale primero, porque Cale era el tipo de persona que tus ojos encontraban primero en cualquier situación, y luego se posaron en Mara, y ella observó el momento exacto en que la reconoció, que fue también el momento en que registró el bolso en su hombro y la puerta abierta detrás de ella. Algo cruzó su rostro demasiado rápido para que ella lo identificara. Luego desapareció, reemplazado por la expresión que ella reconocía de las pocas veces que había estado lo suficientemente cerca para verla. Una autoridad serena que no revelaba nada. «Cale», dijo, y su voz era uniforme. «Explícate, Su Majestad». El tono de Cale era perfectamente respetuoso, lo que de alguna manera lo empeoraba,
porque ambos sabían que el respeto perfecto de Cale a menudo era una señal de advertencia. La sanadora, Mara Ashville, intentaba salir por la puerta principal, en cumplimiento de una orden de exilio firmada ayer. Sentí que querría ser informado antes de que partiera. Yo firmé esa orden, dijo Dorian. Sí, Su Majestad. ¿Qué te dijeron que contenía? Una pausa. Breve. El tipo de pausa que significaba que la pregunta había encontrado algo. Me dijeron que era una solicitud de reubicación voluntaria. La propia petición de la sanadora para ser transferida a los asentamientos fronterizos. Cale no dijo nada. Simplemente miró al rey con la expresión de un hombre que ha puesto todas las piezas sobre la mesa y está esperando que la otra persona las ensamble. Los ojos de Dorian se movieron hacia Mara. Ella se obligó a sostener su mirada, porque no iba a apartar la vista de un rey que acababa de enterarse de que había firmado su exilio bajo falsas premisas, incluso si mirarlo hacía que su pecho se sintiera extraño y apretado de maneras para las que no tenía palabras. ¿Es eso lo que contenía la orden? Dorian le preguntó directamente a la cara, lo cual fue lo suficientemente inusual como para que tardara medio segundo en responder. No, Su Majestad, dijo ella. Era una orden de exilio, expulsión permanente del territorio de Barad, efectiva al atardecer de hoy con prohibición de regreso. Los ojos ámbar sostuvieron los suyos durante 3 segundos completos. Luego Dorian se giró y miró a Cale. ¿Dónde está Sarafine? En el solar con sus consejeros, esperando noticias de que la sanadora había partido. Otro silencio, este con una textura diferente, frío y afilado en los bordes. Luego Dorian se volvió hacia Mara y dijo, «Deja tu bolso en el suelo». Y ella se sorprendió tanto por las palabras como por el tono. No era una orden, sino directo, específico, como si ya hubiera tomado una decisión sobre ella sin consultar a nadie. Dejó el bolso en el suelo antes de haber decidido conscientemente hacerlo. «No estás exiliada», dijo él. «La orden queda rescindida. Volverás a tus aposentos en la sala de sanación». Miró a Cale. «Gracias. Debería haber sido una victoria. Debería haberse sentido como un alivio, limpio y sin complicaciones». En cambio, Mara estaba en la entrada de la fortaleza de Barad con su bolso a los pies, y su compostura cuidadosamente mantenida, haciendo algo inesperado y peligroso, comenzando a resquebrajarse. Y no sabía qué hacer con el hecho de que todavía estaba aquí, que le decían que se quedara, que un rey que no sabía su nombre hace 3 minutos la estaba mirando como si el asunto de su presencia o ausencia de repente se hubiera vuelto considerablemente más importante para él de lo que debería haber sido. «¿Por qué?», preguntó ella. No había planeado preguntarlo. Salió antes de que pudiera detenerlo. Los ojos de Dorian volvieron a su rostro. «¿Por qué qué? ¿Por qué importa? Soy una sanadora sin lobo en una manada que nunca ha sabido qué hacer conmigo». Lady Seraphine claramente encontró una razón para eliminarme, y se la presentó de una manera diseñada para asegurarse de que no mirara demasiado de cerca el papeleo. Cualesquiera que fueran sus razones, tenía razones. «¿Y usted?», dijo Mara, y podía oír su propia voz haciendo algo complicado, manteniéndose firme mientras cargaba demasiado peso. «Usted lo firmó. Incluso si fue engañado sobre el lenguaje, lo firmó sin leerlo. Lo que significa que, en algún nivel, no consideró mi partida lo suficientemente importante como para merecer una atención cuidadosa». El patio se había quedado tan silencioso que las banderas sonaban muy fuerte. Dorian la miró durante un largo momento con una expresión que no pudo clasificar en absoluto. Luego dijo, «No te equivocas, no era lo que ella esperaba que dijera». «Lo firmé sin la debida atención», continuó con la misma voz serena, como si reconociera un error estratégico en un consejo de guerra en lugar de un fallo personal en medio de su propio patio. Eso fue un error, uno que Seraphine entendió que cometería en ese momento, lo que significa que eligió ese momento deliberadamente. No recompensó la manipulación, independientemente de su origen, hizo una pausa. «Y no», añadió, y algo cambió ligeramente en su voz, alguna corriente moviéndose bajo la superficie de las palabras. «No descarto cosas de valor sin entender lo que estoy descartando». Mara no supo qué decir a eso. No estaba segura de estar respirando correctamente. «Cale»,
que había estado de pie a un lado con la expresión de un hombre observando algo que había esperado y planeado, recogió su bolso del suelo y se lo tendió con algo que era casi una sonrisa. «Te acompañaré de vuelta a la sala de sanación», dijo. Ella tomó el bolso, miró una vez más a Dorian, que todavía la observaba con esa expresión inclasificable, e hizo una pequeña y precisa reverencia, porque no iba a hacer una genuflexión como las damas de la corte. Nunca había aprendido cómo y no iba a empezar ahora. Y luego se dio la vuelta y cruzó el patio con la cabeza alta y los pasos firmes. Y la extraña sensación de opresión en su pecho no disminuía a medida que avanzaba. No miró hacia atrás, pero sintió sus ojos sobre ella hasta que dobló la esquina hacia la columnata cubierta. Y la sensación de ser observada por el rey de Barath era tan diferente de la sensación de ser invisible para él, que necesitó un minuto entero de pie en la sombra de la columnata, presionando su espalda contra la piedra fría, antes de poder hacer que sus pulmones funcionaran correctamente de nuevo. Kel la había seguido sin decir una palabra. Se mantuvo a una distancia respetuosa, dándole ese minuto. Lo que le dijo que esperaba esta reacción. Lo que le dijo que entendía más sobre lo que acababa de pasar que ella. «¿Por qué hiciste eso?», le preguntó al muro de piedra frente a ella. «¿Por qué alguien tenía que hacerlo?», dijo él. «Esa no es una respuesta». Estuvo en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más cuidadosa. «Hay cosas que he notado sobre ti durante el último año que no son fáciles de explicar. Sin contexto, no tengo la libertad de compartirlas. Lo que puedo decirte es que tu presencia en esta fortaleza importa más de lo que crees, y que ciertas personas lo entienden mejor que otras, y que algunas de esas personas lo encuentran amenazante». Hizo una pausa. «Sarah Finney ha estado preparando esto durante meses. Eligió bien su momento. Yo elegí el mío en consecuencia». Mara se giró para mirarlo. «¿Qué es lo que ella teme que yo haga?». Kel la miró fijamente. «Existir», dijo simplemente. «En la vecindad del rey el tiempo suficiente para que él realmente te vea». Ella no sabía qué hacer con eso. Lo archivó junto con todo lo demás que no sabía qué hacer, lo cual se estaba convirtiendo en una colección considerable. Y se enderezó y ajustó la correa de su bolso. Y caminó el resto del camino hasta la sala de sanación con Cale medio paso detrás de ella. Y trató con todas sus fuerzas de no pensar en unos ojos ámbar, y en una voz diciendo que no se equivocaba. Y en su mayor parte, fracasó. La sala de sanación estaba en el ala este de la fortaleza. 3 largas habitaciones que olían permanentemente a hierbas secas y lino, y al particular aroma agudo y limpio de las medicinas que se mezclaban. Mara había trabajado aquí durante 4 años, desde el día en que entró en Barath con una carta de presentación del sanador del pueblo que le había enseñado, y un conjunto de habilidades que nadie se había molestado en evaluar adecuadamente porque era una chica sin lobo, y por lo tanto, en el cálculo de la manada, no era particularmente importante. Se había demostrado útil poco a poco, trabajando más duro, hasta más tarde y con más atención al detalle que nadie a su alrededor, aprendiendo a estirar los suministros limitados y a manejar casos complicados que los sanadores más veteranos descartaban. Había salvado vidas en esta sala por las que nadie le había agradecido. También había desarrollado, durante 4 años de cuidadosa invisibilidad, una comprensión completa de la arquitectura política de la corte de Barath, que nunca había compartido con nadie porque nadie había pensado en preguntarle. Conocía a Sarafin no personalmente, no como la conocía la corte, sino de la manera en que las personas invisibles llegan a conocer a los poderosos, observándolos cuando creen que nadie los está mirando. Lady Sarafin Kala tenía 30 años, imposiblemente hermosa de una manera particular y deliberada que sugería que la belleza misma era una forma de armadura, y se había estado posicionando como la futura reina de Barath durante 7 años, con una paciencia y precisión que Mara admiraba genuinamente, incluso mientras la reconocía como una amenaza. Tenía el oído del rey, tenía el respeto del consejo, tenía una alianza con 3 de los 5 principales señores de la manada, que había construido a través de una combinación de habilidad política genuina y conexiones sociales muy cuidadosamente elegidas. Era,
según cualquier evaluación razonable, la mujer más poderosa de Barath, que aún no llevaba una corona. Y había decidido que Mara Ashville, una sanadora sin lobo y sin un estatus particular, valía el riesgo de falsificar una orden de exilio real. Eso, más que nada, era lo que Mara no dejaba de darle vueltas en la cabeza, mientras reponía el gabinete de suministros y fingía concentrarse en su trabajo. El riesgo que Seraphine había corrido era enorme. Si Cale no hubiera intervenido, habría valido la pena, porque nadie habría cuestionado el exilio de una sanadora menor. Pero lo había corrido, lo que significaba que veía algo en Mara que justificaba ese nivel de respuesta. Y Mara no podía averiguar qué era. Todavía estaba pensando en ello 3 horas después, cuando llamaron a la puerta de la sala de sanación, y uno de los asistentes personales del rey apareció, luciendo ligeramente incómodo, como la gente que no está acostumbrada a visitar el ala este, y le informó que se le solicitaba presentarse en el estudio del rey a la mayor brevedad posible, y que en el vocabulario del rey, la mayor brevedad posible significaba inmediatamente. Mara dejó el manojo de hierbas que estaba clasificando, se lavó las manos y fue. ¿Qué crees que pasará ahora? Deja tus predicciones en los comentarios. El estudio del rey era una habitación en la que nunca había estado, aunque había pasado por su puerta muchas veces. Estaba al final de un pasillo en la segunda planta de la torre principal de la fortaleza, y tenía la cualidad que ciertas habitaciones en edificios antiguos tienen, de contener más historia que sus habitantes actuales. Las paredes estaban llenas de estanterías con libros de registros y mapas, una chimenea lo suficientemente grande como para estar de pie dentro, y un escritorio que parecía haber sido construido por alguien que creía que el peso y la solidez de una superficie de escritura eran cualidades morales. Dorian estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, mirando el patio de entrenamiento de abajo, y no se giró de inmediato cuando la hicieron pasar, lo que significaba que estaba distraído o que quería un momento para recomponerse. Y ella no podía decir cuál. Se quedó en medio de la habitación y esperó. Cuando se giró, su expresión era diferente a la que había tenido en el patio. Aquella había sido controlada, el rostro de un gobernante manejando una situación pública. Esta era más complicada, más desprotegida, pensó ella. Aunque eso parecía improbable en un hombre que había pasado 12 años cultivando una reputación de impenetrabilidad. La miró por un momento como si estuviera catalogando algo, y luego dijo, ¿cuánto tiempo llevas en esta fortaleza? 4 años, Su Majestad. Y en 4 años no hemos hablado directamente, ni una sola vez. No, Su Majestad. ¿Por qué no? Mara consideró las diversas respuestas a esa pregunta y eligió la más precisa. Porque soy una sanadora sin lobo de bajo estatus que trabaja en el ala este, y usted es el rey de Barath. Y esas dos categorías de personas no suelen tener ocasión de interactuar directamente. Cale ha hablado de ti, dijo Dorian, lo cual no era lo que ella esperaba que dijera. Se alejó de la ventana, no hacia ella sino hacia el escritorio, como si necesitara algo cerca de lo que estar de pie. Durante el último año específicamente, mencionó tu nombre 4 veces en contextos distintos. No me di cuenta hasta hoy de que lo había estado haciendo deliberadamente. Ella asimiló eso. Es muy sutil para un hombre de su tamaño, dijo finalmente. Algo sucedió en la expresión de Dorian. Le tomó un momento identificarlo porque fue breve y no estaba acostumbrada a leer su rostro. Fue el comienzo de una sonrisa, reprimida antes de formarse por completo, pero presente. Lo sintió como una pequeña corriente eléctrica. El saber que casi lo había hecho sonreír, y no examinó ese sentimiento porque examinarlo parecía desaconsejable. Lo es, asintió Dorian. Estuvo en silencio por un momento, mirando la superficie del escritorio en lugar de a ella, y ella tuvo la clara impresión de que estaba pensando en cómo decir algo. Quiero entender el alcance de la interferencia de Seraphine en tu situación aquí, dijo finalmente. No solo la orden de exilio. Quiero saber si hay otros casos, si hay acciones que ha tomado para limitar tu posición o tu acceso o tu capacidad para funcionar en esta fortaleza. Mara se quedó quieta por dentro. ¿Por qué?
Porque si ha estado construyendo una campaña en tu contra, necesito entender su alcance. No, dijo ella con cuidado. Quiero decir, ¿por qué le importa a usted? Lo que dije en el patio era cierto. Llevo aquí 4 años y nunca hemos hablado. Usted no sabía mi nombre esta mañana. ¿Por qué, a partir de esta tarde, el alcance de la campaña de Lady Seraphine en mi contra le importa a un rey que tiene preocupaciones estratégicas considerablemente mayores? Dorian levantó la vista del escritorio y la miró a los ojos. Y esta vez no apartó la mirada ni cambió su expresión a algo controlado. Simplemente la miró. Y la calidad de esa mirada, directa, inquisitiva y extrañamente indefensa, hizo que la opresión en su pecho regresara con fuerza. No tengo una respuesta completa a esa pregunta, dijo él, lo cual es en sí mismo inusual porque generalmente tengo respuestas completas a las preguntas que me hago. Lo que puedo decirte es que cuando entré en ese patio esta tarde y te vi de pie en esa puerta con un bolso al hombro, sucedió algo para lo que no tengo un buen lenguaje. Y he sido rey el tiempo suficiente para saber que cuando sucede algo para lo que no tengo un buen lenguaje, debo prestarle atención en lugar de descartarlo. El fuego en el gran hogar crepitó. Mara respiró. Seraphine ha bloqueado 3 solicitudes distintas que hice en los últimos 18 meses para ampliar los recursos de la sala de sanación. Dijo ella, porque era la verdad y porque él lo había pedido. Y porque aparentemente había decidido en algún lugar entre la puerta y este estudio que ya no sería invisible. Le dijo a la sanadora principal que mis solicitudes eran presuntuosas dado mi estatus. También ha influido en 3 sanadores de manada diferentes que visitaron la fortaleza para que me ignoraran específicamente. Al asignar puestos de aprendizaje que habrían avanzado mi posición. Y hace 6 meses, cuando un lobo de la guarnición oeste fue traído con una herida que debería haberlo matado. Y le salvé la vida usando una técnica que desarrollé. Ella se aseguró de que el crédito se le asignara a la sanadora principal de turno en lugar de a mí. La expresión de Dorian durante todo esto permaneció quieta, pero un tipo específico de quietud, la quietud de la ira controlada. Se sintió amenazada por una sanadora sin lobo, dijo él. Aparentemente Mara hizo una pausa. O se sintió amenazada por algo que vio y que yo aún no he visto en mí misma. El silencio después de eso fue diferente a los anteriores, más cálido de alguna manera y más tenso al mismo tiempo. Y Dorian la estaba mirando de la manera en que la gente mira las cosas que están tratando de averiguar cómo sostener, si con cuidado o con firmeza, si desde la distancia o de cerca. Siéntate, dijo él. Puedo estar de pie, Su Majestad. Sé que puedes estar de pie. Te pido que te sientes porque esta conversación va a ser más larga que una conversación de pie. Y preferiría que fuera una conversación sentada. Ella se sentó. Él sacó una silla de detrás del escritorio y la colocó frente a ella en lugar de detrás de él. Lo que ella notó como una elección, una eliminación deliberada de la barrera. Y no estaba segura de si sentirse tranquilizada o más cautelosa. Se sentó y la miró con esa cualidad directa e inquisitiva de nuevo y dijo, «Háblame de la técnica, la que usaste para salvar al lobo en la guarnición oeste. No es una técnica con nombre. Es algo que desarrollé observando cómo funciona la curación en los cambiaformas lobo en comparación con los humanos. La forma en que la habilidad de cambiar acelera la reparación celular. Y experimentando con métodos para estimular esa misma vía de reparación sin el cambio en sí. Uso puntos de presión específicos combinados con ciertas preparaciones compuestas. No debería funcionar tan bien como lo hace. No he podido explicar por qué lo hace. «Muéstrame tus manos», dijo él. Ella lo miró. «Su Majestad, tus manos, por favor». Ella las extendió. Eran manos de sanadora, supuso, cuidadosas y practicadas. Las uñas cortas, una pequeña cicatriz en su dedo índice izquierdo de una cuchilla que había estado usando para mezclar un compuesto hace 2 años. Dorian se inclinó hacia adelante, sin tocarlas, solo mirando con una expresión que había cambiado a algo más intenso. «Lo sientes cuando curas a alguien», dijo. No era exactamente una pregunta. «Sí», dijo ella lentamente.
No siempre, a menudo, pero una especie de calor a través de mis manos. Lo atribuí a los compuestos. ¿Y los animales? Ella parpadeó. ¿Qué pasa con ellos? Se comportan de manera diferente a tu alrededor. No me digas que no lo has notado. Lo había notado. Había notado a los lobos de la guarnición que se apretaban contra sus piernas cuando pasaba. A pesar de que los lobos de la guarnición no se apretaban contra nadie, eran animales entrenados. Mantenían su distancia de todos excepto de sus manejadores. Había notado los pájaros que se posaban en el alféizar de la ventana de la sala de sanación mientras trabajaba y se quedaban allí durante horas. Había notado a los 3 gatos salvajes que vivían en los muros de la fortaleza, que en 3 ocasiones distintas le habían traído regalos en forma de las pequeñas presas que cazaban, lo cual era un comportamiento reservado para los seres que los gatos consideraban familia. Lo había descartado porque no había un marco en el que tuviera sentido. Sí, dijo en voz baja. Dorian estaba muy quieto. Necesito decirte algo, dijo. Y necesito que entiendas que te digo esto no como un rey manejando una situación política, sino como un hombre que está empezando a entender algo que debería haber entendido antes. Hizo una pausa. Mi lobo, dijo con cuidado, eligiendo cada palabra, ha estado inquieto durante el último año, específicamente inquieto. No de la manera que indica una amenaza o una presión territorial, sino de la manera que indica proximidad a algo, algo hacia lo que ha estado tratando de dirigir mi atención. La miró a los ojos. Estaba apuntando hacia el ala este. El fuego era el único sonido. Eso no es posible, dijo Mara. Su voz salió más o menos firme, lo que consideró un logro. No tengo un lobo. Nunca he cambiado de forma. Nunca he sentido una conexión de vínculo de pareja. Sea lo que sea a lo que tu lobo está respondiendo, no puedo ser yo. Mi lobo no está de acuerdo. Tu lobo se equivoca. Mi lobo nunca se ha equivocado en nada en 34 años, dijo Dorian, con un ligero toque de algo que podría haber sido diversión si la situación fuera menos seria. Es el único área en la que he aprendido a ceder ante él sin discutir. Mara se puso de pie. No estaba segura de por qué se puso de pie. Algún instinto de aumentar la distancia entre ella y lo que se estaba diciendo, para darse espacio para pensar. Esto no es posible, dijo de nuevo. No tengo lobo. Vengo de una familia de lobos que de alguna manera produjo una hija sin el gen. Me han hecho pruebas. He intentado cambiar de forma cada año desde que tenía 15. Tengo 23 años. Si tuviera un lobo ya lo sabría. Oh, dijo Dorian, permaneciendo sentado, observándola moverse. Algo lo ha estado suprimiendo. Ella dejó de moverse. Cale tiene una teoría. Dorian dijo que no la compartiría conmigo hasta que supiera si todavía estabas en esta fortaleza. Quería esperar hasta que la situación de la puerta se resolviera. Sospecho que está fuera de esta puerta ahora mismo, esperando a ser invitado a entrar. Mara miró la puerta cerrada. Luego miró a Dorian. Luego cruzó la habitación, abrió la puerta y encontró a Cale de pie en el pasillo con los brazos cruzados, y la expresión de un hombre que había estado esperando exactamente este momento durante bastante tiempo. Entra, dijo ella. Cale entró. Se acomodó cerca de la chimenea y miró entre Mara y Dorian con una expresión calculadora. Y luego dijo, ¿cuánto te ha contado? Que su lobo ha estado apuntando hacia el ala este durante un año, dijo Mara. Que tienes una teoría sobre por qué no tengo lobo. ¿Has oído hablar alguna vez del linaje Asheville? Preguntó él. Ella parpadeó. Ese es mi nombre. Era el nombre de tu familia, pero el nombre es más antiguo que tu familia. Pertenece a un linaje que precede al sistema actual de manadas por varios cientos de años. Miró a Dorian. El linaje Asheville eran los sanadores guardianes originales, antes de que los señores de la manada consolidaran el poder, antes de que se estableciera el sistema del rey Alfa. Había 7 linajes que servían como intermediarios entre la nación de los lobos y los antiguos poderes de la tierra. No eran luchadores ni gobernantes, eran guardianes, cuidadores del equilibrio. Tenían habilidades que se clasificaban de manera diferente a las habilidades estándar de los lobos, porque operaban de manera diferente a través de la tierra, a través de los seres vivos, a través de la curación de los cuerpos y la reparación del daño.
La última sanadora guardiana conocida murió hace 230 años. Se creía que el linaje estaba extinto. El silencio que siguió fue muy largo. Por eso los animales me responden, dijo Mara. No era una pregunta. Sí. ¿Y por qué tu curación funciona mejor de lo que debería? ¿Y por qué nunca has cambiado de forma? Porque la habilidad de guardián no se expresa como un lobo. Se expresa como algo más antiguo que los lobos. Hizo una pausa. Y es por eso que Sarafine ha estado trabajando para eliminarte. Porque la familia de Sarafine tiene una de las antiguas alianzas de señores de la manada. Y la historia de por qué se formaron esas alianzas incluye un esfuerzo muy deliberado para borrar los linajes de guardianes de Barad. Se les consideraba una amenaza para el poder consolidado. Sus habilidades de curación y equilibrio los hacían peligrosos para aquellos que querían controlar los recursos en lugar de distribuirlos. Ella sabía lo que yo era, dijo Mara en voz baja. Los archivos de su familia se encuentran entre los más completos de Barad. Sí, creo que lo sabía. Y sabía que si el lobo del rey te reconocía como heredera guardiana, las implicaciones políticas serían significativas. Dorian no se había movido de su silla. Estaba observando a Mara con esa cualidad intensa e inquisitiva de nuevo. Y ella miraba al suelo en algún lugar entre ellos, tratando de procesar algo que era demasiado grande para procesar rápidamente. ¿Qué significa ser una heredera guardiana? Preguntó. Y les preguntaba a ambos y a ninguno de ellos. Realmente le preguntaba a la habitación, a la información misma. Para alguien que ya tiene 23 años y ha vivido como si no tuviera lobo toda su vida. Significa, dijo Cale, y su voz era cuidadosa, deliberada y amable de una manera que le hizo querer sentarse de nuevo. Que lo que has estado llamando la ausencia de un lobo es en realidad la presencia de algo más. Algo latente porque no tenía contexto, ni activación, ni nadie que le dijera que se le permitía existir. Hizo una pausa. Las habilidades de guardián se activan a través de la conexión, a través de la presencia de alguien cuyo vínculo puede anclar el poder para que se exprese. Ella miró a Dorian. Él ya la estaba mirando. Si quieres saber cómo termina esta historia, asegúrate de suscribirte con las notificaciones activadas. A la mañana siguiente, Mara se despertó antes del amanecer, lo cual era normal, y se quedó acostada en su estrecha cama en la pequeña habitación adjunta a la sala de sanación, mirando al techo, lo cual también era normal, y se sintió completamente diferente a todas las demás mañanas que se había despertado en esta habitación, lo cual no lo era. La conversación en el estudio del rey había terminado sin resolución, porque algunas cosas eran demasiado grandes para resolverlas en una sola noche, y había sido escoltada de regreso al ala este por un miembro de la Guardia del Rey, lo cual era nuevo. Y se había sentado en su cama durante una hora después, tratando de organizar lo que sabía en algo manejable. Aparentemente, era la última heredera de un linaje extinto de sanadores que habían sido sistemáticamente borrados de la historia de Barad. Sus habilidades, que había pasado años explicando como el resultado de técnicas particulares y una observación cuidadosa, eran en realidad expresiones de algo antiguo y heredado. El lobo del rey había estado tratando de dirigirlo hacia ella durante un año, y Sarafine, que había estado presente en la corte durante 7 años y se había posicionado con extraordinaria paciencia y habilidad como la futura reina, había notado algo en Mara que Mara no sabía que estaba allí, y había actuado en consecuencia. Esto era mucho para asimilar antes del desayuno. Se levantó, se vistió y fue a atender la sala de sanación, porque la sala de sanación necesitaba atención independientemente del estado de su cosmología personal, y porque era una persona que procesaba información difícil trabajando, y porque 3 lobos de la guarnición este habían sido traídos ayer con heridas de entrenamiento que aún necesitaban atención diaria. Estaba vendando de nuevo la peor de las 3 cuando la puerta se abrió y Lady Seraphine Kala entró. Mara continuó vendando la pata delantera del lobo. El lobo, que era un gran macho gris que había sido traído con un desgarro muscular de un ejercicio de carrera de obstáculos, miró a Seraphine con un silencioso cansancio animal y presionó su enorme cabeza con más firmeza contra el costado de Mara, lo que ella tomó como información.
Mi señora, dijo sin levantar la vista de su trabajo. Oí que no te fuiste ayer, dijo Sarafin. Su voz era suave y rica, el tipo de voz que había sido entrenada para llevar la cualidad exacta para cualquier situación. Hoy llevaba algo cuidadosamente neutral, lo que le dijo a Mara que Sarafine aún no había determinado qué enfoque era óptimo. Confieso que me sorprendió. La orden estaba redactada muy claramente. La orden fue rescindida, dijo Mara. Sí, también oí eso. Una pausa del tipo sutil, llena de cálculo. El general interfirió. Llevó una situación a la atención del rey. Bloqueó la puerta en contra de una orden real firmada. Otra pausa. El rey parece haber sido persuadido por una exhibición algo dramática. Me pregunto cuánto durará esa persuasión. Mara terminó el vendaje, presionó su mano plana contra el hombro del lobo por un momento de la manera que parecía calmarlos. Sintió el calor moverse a través de su palma y hacia él. Vio cómo su respiración se ralentizaba y su tensión se liberaba. Luego se levantó y se giró para enfrentar a Sarafine correctamente por primera vez. La Vieille había visto a menudo desde las distancias que sus diversas posiciones de invisibilidad le permitían. Y de cerca, la mujer estaba tan precisamente construida como había parecido desde la distancia. Pero también había algo más, algo agudo y evaluador detrás de la calidez de su expresión, que Mara siempre había podido sentir desde el otro lado de una habitación y ahora podía ver claramente. ¿Qué es?, preguntó Mara. ¿Lo que más temes? Sarafine parpadeó. Solo una vez, una pequeña ruptura en la superficie lisa. Le ruego me disculpe, has pasado un año trabajando para eliminarme de esta fortaleza. Usaste un capital político significativo y asumiste un riesgo personal importante al falsificar una orden real. Ese no es el comportamiento de alguien que me ve como una molestia menor. Ese es el comportamiento de alguien que tiene miedo. Mara inclinó ligeramente la cabeza. Tengo curiosidad por saber qué te asusta específicamente de una sanadora sin lobo en el ala este. La máscara volvió por completo, se asentó de nuevo en su lugar con la facilidad practicada de un largo hábito. No eres una sin lobo, dijo Sarafine, y las palabras fueron muy silenciosas y muy precisas. Ese es todo el problema. No, asintió Mara, aparentemente no lo soy, aunque pasé 23 años creyendo que lo era. En parte porque nadie que supiera más se molestó en decírmelo. ¿Te dijeron los archivos de tu familia lo que es realmente una heredera guardiana? ¿Lo que significa la habilidad? ¿O solo que era peligrosa para el poder consolidado? Algo se movió en los ojos de Sarafin. Podría haber sido arrepentimiento. Se fue demasiado rápido para identificarlo. Los archivos de mi familia me dijeron que la última vez que una guardiana estuvo en el centro de Barat, los señores de la manada que habían pasado generaciones construyendo alianzas y consolidando territorios, encontraron esos territorios reasignados a través de la intervención de la guardiana. De una manera que no podía ser desafiada legalmente, porque la antigua ley lo respaldaba. Hizo una pausa. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Me estás diciendo que las guardianas redistribuyeron el poder de maneras que a la gente poderosa no le gustó. Te estoy diciendo que lo que eres conlleva implicaciones políticas que no estás equipada para manejar. Oh, dijo Mara, y su voz era más firme de lo que se sentía. Me estás diciendo que lo que soy conlleva implicaciones políticas que no puedes controlar, lo cual es un problema diferente. Sarafine la miró durante un largo momento y luego hizo algo inesperado. Inclinó la cabeza, un pequeño y preciso reconocimiento. El tipo de gesto que se da entre iguales. Estás más despierta de lo que esperaba, dijo. ¿Eso es tranquilizador o más preocupante? Aún no lo he decidido. Se movió hacia la puerta y luego se detuvo con la mano en el marco, y dijo sin darse la vuelta, ten cuidado con lo que te están diciendo sobre tus habilidades y su activación. Parte de lo que te ofrecen como explicación es cierto. Parte sirve a propósitos distintos a tu iluminación. No soy tu aliada, pero tampoco soy del todo tu enemiga. Simplemente tengo intereses, como todos en esta fortaleza. Y los míos aún no han determinado dónde encajas tú. Y luego se fue, y la puerta se cerró detrás de ella, y el lobo gris se apretó contra la cadera de Mara con un peso que era a la vez físico
y de alguna manera más que físico. Y Mara se quedó en medio de la sala de sanación, tratando de averiguar en qué parte de esa conversación confiaba y en cuál no. Todavía estaba allí de pie cuando Kayla llegó 20 minutos después. Sarafine estuvo aquí, dijo antes de que él pudiera hablar. Lo sé. La vieron entrar en el ala este. Él estudió su rostro. ¿Qué dijo? Mara se lo contó con precisión y por completo, porque había decidido la noche anterior que si iba a navegar por lo que fuera esto, lo haría con la mayor cantidad de información posible en manos de personas que pudieran usarla. Cale escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, se quedó en silencio por un momento, con la expresión de un hombre recalibrando. No se equivoca en que las implicaciones políticas son significativas, dijo con cuidado, pero se equivoca al suponer que no estás equipada para manejarlas. ¿Cómo puedo estar equipada para manejarlas si no sabía lo que era hace 48 horas? Porque la habilidad de guardián no es simplemente un poder de curación o una afinidad con los animales. Su función principal es comprender el equilibrio de las cosas, ver lo que es verdadero en un sistema y lo que está distorsionado. Has estado haciendo eso toda tu vida en esta fortaleza sin saber que eso es lo que estabas haciendo. Cada vez que identificabas quién estaba realmente enfermo frente a quién fingía una enfermedad por simpatía política. Cada vez que desviabas silenciosamente suministros que estaban siendo monopolizados hacia los sanadores que realmente los necesitaban. Cada vez que sabías sin que te lo dijeran cuál de los soldados de la guarnición iba a quebrarse antes de que ellos mismos fueran conscientes de ello. La miró fijamente. Has estado usando la visión de guardián sin tener un nombre para ella. Nombrarla no cambia la habilidad, solo cambia si estás dispuesta a confiar en ella. Se apoyó en el gabinete de suministros y lo miró. ¿Por qué estás tan interesado en esto? No el interés del rey, no el interés de Sarafeni, tu interés. ¿Por qué has pasado un año tratando de ponerme en su línea de visión? Cale estuvo en silencio más tiempo de lo habitual. Porque he servido a Dorian durante 11 años, dijo finalmente, y lo he visto gobernar este territorio con verdadera habilidad y verdadero cuidado. Y también lo he visto volverse progresivamente más aislado dentro de su papel, más controlado, más solo, no por una sola fuerza, sino por el peso acumulado de ser un rey, lo que significa que todos los que se te acercan tienen algo que ganar, y aprendes a ver cada interacción humana a través de esa lente. Y después de suficientes años, dejas de poder imaginar un tipo diferente de interacción. Hizo una pausa. Y entonces llegas tú. No quieres nada de él. No estás aquí por la corona. Estás aquí porque hace 4 años necesitabas trabajo y aquí es donde estaba el trabajo. Y has pasado cada día desde entonces haciendo ese trabajo sin mirar el panorama político o las oportunidades románticas o nada de eso. Y los animales confían en ti y los enfermos se curan más rápido bajo tus manos. Y no has intentado ni una sola vez en 4 años aprovechar nada de eso para obtener un beneficio personal. Hizo una pausa de nuevo. Y su lobo se dio cuenta antes que él, que es como suelen funcionar los vínculos de pareja. Pero en este caso el lobo tenía razón por más razones que solo el vínculo. Mara estuvo en silencio por un momento. El vínculo, dijo. Linajes de guardianes y vínculos de pareja. ¿Son compatibles? Según los registros más antiguos, las parejas de guardianes no se llamaban vínculos de pareja. Se llamaban vínculos de anclaje. La distinción importa porque un vínculo de pareja se trata principalmente de que los lobos reconozcan a su contraparte. Un vínculo de anclaje se trata de que el poder del guardián encuentre al individuo específico capaz de proporcionar la estabilidad necesaria para activarlo y sostenerlo. La miró a los ojos. El lobo del rey reconoció la conexión desde el lado del lobo. Pero la habilidad de guardián es lo que crea la activación. Ambas partes tienen que elegir. Eso es lo que lo convierte en un ancla en lugar de simplemente un destino. Ella asimiló esto. Así que el poder no se activa solo por la proximidad. Tengo que decidir. Sí. Y si decido no hacerlo, entonces el poder permanece latente y tú sigues siendo lo que has sido.
y el lobo del rey sigue inquieto, lo cual es desagradable para él, pero no catastrófico. La miró con honestidad directa, y Sarafine continúa teniendo la posición que ha estado construyendo durante 7 años. Y los señores de la manada que han estado consolidando recursos de maneras que son perjudiciales para los asentamientos exteriores, continúan haciéndolo sin un guardián que redistribuya el equilibrio. Esos también son resultados. Mara miró al lobo gris que se había acomodado en un sueño profundo en su corral, con la particular relajación sin huesos de un animal que había decidido que la habitación era segura. Miró el vendaje que había envuelto esa mañana, que ya mostraba la tenue luminiscencia que la curación bajo sus manos a veces producía cuando no la estaba suprimiendo cuidadosamente. Se miró sus propias manos y pensó en todos los años que había pasado, creyendo que eran manos ordinarias, con una habilidad particular. Y ahora tenía que reconsiderarlas como algo que había estado esperando. Necesito pensar, dijo. Por supuesto, dijo Cale. Pero piensa rápido. Sarafine no ha terminado de moverse. Y la ceremonia del solsticio de Barath es en 9 días. Es la única ocasión al año en que todos los señores de la manada deben estar presentes en esta fortaleza simultáneamente. Si hay un momento en que el equilibrio de poder en Barath es más susceptible tanto a la amenaza como al cambio, es ese. La dejó con eso, lo cual era típico de Cale, preciso y completo, y programado para el máximo impacto. Y ella se quedó en la sala de sanación, con el lobo dormido y el olor a hierbas y el recuerdo de unos ojos ámbar. Y pensó durante 4 horas. Luego se lavó las manos, se arregló el chaleco de sanadora y fue a buscar al rey. Lo encontró en el patio de entrenamiento, lo cual no esperaba, aunque quizás debería haberlo hecho. Estaba trabajando con una espada corta contra un poste de entrenamiento, con el enfoque y la economía de movimiento de alguien que usaba el esfuerzo físico para resolver cosas que no podía resolver mentalmente. Lo cual era algo que ella reconocía porque era lo que hacía con sus manos cuando mezclaba compuestos y la mezcla misma era el pensamiento. No llevaba la corona ni la ropa formal de su cargo. Llevaba una simple camisa de entrenamiento que había visto un uso significativo y brazales de cuero, y se movía con una cualidad que no había estado lo suficientemente cerca para ver antes. Una fluidez y un poder particulares que pertenecían a un alfa completamente transformado incluso en forma humana. El cuerpo recordando lo que era incluso cuando no lo estaba realizando. La vio entrar por la puerta del patio de entrenamiento y se detuvo. Bajó la espada. Esperó. «Tengo preguntas», dijo ella, deteniéndose a una distancia razonable. Lo suficientemente cerca para hablar sin levantar la voz. Lo suficientemente lejos para mantener la capacidad de pensar con claridad. «Pregúntalas», dijo él. «¿Qué quieres?» No lo que quiere tu lobo, no lo que Cale ha aconsejado, no lo que las implicaciones políticas de una heredera guardiana en Barath sugieren que deberías querer. ¿Qué quieres tú como persona en lugar de como rey, realmente de lo que sea esto? Dorian estuvo en silencio por un momento. Apoyó la espada de entrenamiento cuidadosamente contra el poste. No como un descarte de la pregunta, sino como una reorientación de su atención, dándole todo su peso. La miró con la cualidad desprotegida que había visto en el estudio, la que se sentía como la versión real de él en lugar de la versión actuada. «Quiero conocerte», dijo. Esa es la respuesta honesta. No para manejarte o desplegarte políticamente o usar la conexión de guardián como un recurso. Quiero saber quién eres. Llevas 4 años en esta fortaleza y no te conozco. Lo que ayer parecía un hecho neutral y hoy se siente como una pérdida para la que no tenía palabras hasta ahora. Ella inspiró lentamente. Y el vínculo de anclaje, entiendes que si se activa, no es reversible. Cale fue cuidadoso con esa parte. Sí, Cale siempre es cuidadoso con esa parte. Algo se movió en la expresión de Dorian, algo más cálido y menos controlado. Y ella pensó que esta era probablemente la versión de él que muy pocas personas veían, la que existía bajo el rostro del rey. No te estoy pidiendo que actives nada hoy. No te estoy pidiendo una decisión o un compromiso o un cálculo político.
Te estoy pidiendo que dejes de ser invisible en tu propia fortaleza, que dejes de trabajar de maneras que te exigen encogerte para encajar en el espacio que te han asignado en lugar del espacio que realmente ocupas. Hizo una pausa. Perteneces aquí no por el linaje de guardián o el vínculo o las implicaciones políticas, sino porque has pasado 4 años construyendo algo de valor genuino en esta ala este y nadie te lo ha dicho directamente y te lo estoy diciendo ahora. Mara lo miró durante un largo momento, a los ojos ámbar bajo la luz de la tarde, a la camisa de entrenamiento y la quietud cuidadosa y la cualidad específica de su atención, que era completa y no compartida, toda sobre ella, ninguna parte de ella manejando nada más o calculando nada más. Pensó en lo que significaba ser vista por una persona que había desarrollado el hábito de ser imposible de leer, porque la apertura de ello era una forma de confianza. Y la confianza de alguien que había aprendido a no extenderla no era poca cosa. Tengo más preguntas, dijo. Tengo tiempo, dijo él. Ella dio 3 pasos hacia adelante y se sentó en el borde de la valla del patio de entrenamiento y comenzó a preguntarlas. Y él acercó un banco bajo y se sentó frente a ella y las respondió. Y se quedaron allí durante el resto de la tarde y hasta el anochecer. Hasta que uno de sus guardias vino a recordarle una reunión del consejo que había olvidado. Y él miró al guardia con la expresión de un hombre que se encuentra con una interrupción que era técnicamente legítima y prácticamente extremadamente inoportuna. Y le dijo al guardia que la reprogramara, lo que ella pudo ver que puso muy ansioso al guardia. Y ella dijo, ve a tu reunión, Su Majestad. Y él dijo, Dorian. Y ella hizo una pausa. Y luego dijo, ve a tu reunión, Dorian. Y la forma en que su nombre se sentía en su boca era diferente de la forma en que había esperado que se sintiera. Más cálido y más particular, como si tuviera bordes que no sabía que el lenguaje podía tener. Él fue a su reunión. Ella se sentó en el patio de entrenamiento un rato más, bajo la luz del atardecer, y sintió el calor en sus manos, que había estado allí desde la infancia, y pensó en lo que significaba dejar de suprimirlo. Durante los siguientes 7 días, la fortaleza cambió a su alrededor de maneras que no había anticipado. No dramáticamente, no de una vez, sino de la manera en que los cambios de presión cambian la sensación del aire antes de una tormenta. Sutil y acumulativo. Dorian aparentemente había instruido a alguien, probablemente a Cal, para asegurarse de que las solicitudes de Mara para los recursos de la sala de sanación ya no pasaran por la supervisión de Lady Seraphine. 3 solicitudes de suministros que había presentado meses atrás y de las que nunca había recibido respuesta, se cumplieron en 48 horas. 2 sanadores principales que antes habían sido fríos y distantes con ella aparecieron en la sala con expresiones de reevaluación cuidadosa y propusieron consultas colaborativas que nunca antes habían propuesto. Los lobos del patio de entrenamiento, que nunca la habían reconocido particularmente cuando cruzaba el patio, comenzaron a seguirla hasta la puerta cuando se iba. Una procesión de grandes formas grises que varios caballeros veteranos encontraron confusa y ligeramente inquietante. Dorian encontraba razones para estar cerca de la sala de sanación. No dentro de ella, o no usualmente dentro de ella, sino cerca. Rutas que lo llevaban a través de la columnata este, que no eran exactamente el camino directo entre su estudio y la cámara del consejo. Ella se dio cuenta. Sospechaba que él sabía que ella se daba cuenta. Sospechaba que el darse cuenta era parte de ello. Que lo que sea que estuviera sucediendo entre ellos se estaba construyendo en parte a partir de esta acumulación de proximidad y elección. Y la decisión muy deliberada por parte de ambos de estar cerca de algo que aún no habían nombrado. Seraphine no estaba ociosa. Podía sentir el movimiento de ellos sin poder ver las piezas específicas, de la misma manera que siempre había podido sentir las corrientes subterráneas de la fortaleza sin siempre poder rastrearlas hasta su origen. 2 de los señores de la manada que llegaron temprano para la ceremonia del solsticio la buscaron para conversaciones que eran ostensiblemente sobre las necesidades de sus sanadores en los territorios exteriores.
y que en realidad, entendió ella, eran evaluaciones, intentos de determinar qué tipo de pieza era ella en el tablero y quién la había jugado y qué significaba para sus propias posiciones. Les respondió honestamente, lo que pareció confundirlos porque la honestidad no era lo que esperaban. Y luego volvió a la sala de sanación y le dijo a Cale lo que habían preguntado. Y él escuchó con la expresión de un hombre construyendo una imagen en su mente. Sarafine se está consolidando, dijo. Está recurriendo a las alianzas que ha estado construyendo durante 7 años. Pretende usar la ceremonia del solsticio para formalizar algo. Su posición como reina. Su posición como el poder detrás de cualquier reina o la reina misma si puede arreglarlo. Hizo una pausa. La ceremonia tiene una secuencia específica. Los señores de la manada presentarán su tributo y renovarán sus juramentos. Después de los juramentos, el rey tiene el derecho tradicional de hacer una declaración, que históricamente se ha utilizado para anuncios territoriales o el nombramiento de herederos. Sarafine pretende provocar una declaración que la nombre consorte electa. ¿Puede ella provocar eso? Puede crear las condiciones políticas donde sea el camino de menor resistencia. Lo ha hecho antes con otras decisiones. Es muy hábil en eso. Miró a Mara. A menos que algo interrumpa la secuencia. ¿Qué la interrumpiría? Un reconocimiento de guardián, dijo simplemente. La antigua ceremonia, antes de ser simplificada a su forma actual, incluía un reconocimiento de guardián como el primer acto. Los señores de la manada que renovaban sus juramentos al rey Alfa, primero reconocerían al guardián de pie a su lado. Se consideraba el fundamento que hacía estable el juramento. No se ha realizado en 230 años porque no ha habido un guardián para realizarlo. Hizo una pausa. Si te presentas en la ceremonia, si la habilidad de guardián está activa y reconocida, se aplica la antigua ley. Y la antigua ley tiene precedencia sobre los acuerdos consolidados de los señores de la manada, incluidas las estructuras de alianza que Sarafine ha construido. Mara lo miró durante un largo momento. Has estado construyendo hacia esto, dijo. Desde el principio. La puerta, las conversaciones con Dorian, todo se ha estado moviendo hacia la ceremonia del solsticio. Sí, dijo Cale sin disculparse. Y si no activo la habilidad, si decido no hacerlo, entonces he calculado mal, lo cual sería vergonzoso pero sobrevivible. Le sostuvo la mirada. Pero no creo haber calculado mal. Ella pensó en el calor en sus manos. Pensó en los animales que la seguían y las heridas que sanaban más rápido de lo que deberían. Y los 4 años de trabajo en el ala este que habían sido cuidadosamente invisibilizados. Pensó en un rey de pie, en un poste de entrenamiento bajo la luz del atardecer, diciéndole que pertenecía aquí, no por lo que era, sino por lo que había hecho con lo que tenía. Dime qué requiere activar la habilidad, dijo. La noche antes de la ceremonia del solsticio, Mara se quedó en la sala de sanación después de que todos los demás se hubieran ido, y se permitió sentir lo que había estado cuidadosamente no sintiendo durante 23 años. Presionó sus manos planas contra la piedra del muro. La vieja piedra que había sido el muro de la fortaleza durante 400 años antes de que la construcción actual se construyera a su alrededor. Y respiró lentamente y dejó de suprimir. El calor que siempre había estado allí, manejable y silencioso y cuidadosamente contenido, se expandió. Subió por sus brazos y entró en su pecho. Y no fue doloroso. No fue aterrador de la manera que siempre había temido un poco que pudiera ser. Fue más como soltar un aliento que había estado conteniendo desde la infancia. La piedra bajo sus manos adquirió una tenue luminiscencia. Las hierbas en los estantes de secado se agitaron en un aire que estaba completamente quieto. En algún lugar del patio de entrenamiento, oyó a los lobos despertarse y comenzar a moverse hacia el ala este, atraídos por algo que sintieron antes de que ella hubiera reconocido conscientemente que lo estaba sintiendo. No lo activó por completo, todavía no. No sola, sin el ancla, pero dejó de suprimirlo, y la diferencia fue significativa. Y se quedó en el cálido resplandor de ello durante mucho tiempo antes de volver a cerrarlo a un nivel manejable, y se fue a dormir. Por la mañana se vistió con el atuendo formal de sanadora que nunca había tenido ocasión de usar.
el verde oscuro que los sanadores del ala este usaban para las ceremonias, y se trenzó el cabello como su madre le había enseñado antes de la muerte de su madre, cuando tenía 11 años. Y se miró en el pequeño espejo de su habitación, y vio a alguien que reconocía y a alguien que todavía estaba aprendiendo a reconocer simultáneamente, lo cual parecía correcto para esta mañana en particular. Cale vino a buscarla una hora antes de la ceremonia. Miró su rostro y algo en su expresión se relajó. La relajación específica de un hombre que ha estado conteniendo una gran cantidad de tensión en preparación para algo que podría no suceder. Y acaba de confirmar que va a suceder. ¿Estás lista?, preguntó. No, dijo honestamente, pero voy a ir. Casi sonrió de nuevo, esa misma expresión reprimida. Esa es generalmente la respuesta correcta. El gran salón de la fortaleza de Barath estaba lleno de la manera en que solo estaba lleno durante las ceremonias del solsticio. Todos los principales señores de la manada presentes con sus representantes, la corte reunida en su configuración formal. Los tapices que usualmente colgaban silenciosamente en sus lugares parecían inclinarse, vivos con el peso de la ocasión. Mara entró por un lado con Cal, no por la entrada principal por donde habían procesado los señores de la manada. Y por un momento se quedó en la sombra de la columnata lateral, y miró el poder reunido de Barath, y sintió algo que era casi diversión. Porque hace 4 años había entrado por la puerta exterior de esta fortaleza con una carta de presentación y un conjunto de habilidades que nadie había pedido. Y ahora estaba aquí de pie. Y el camino entre esos dos momentos había sido tan improbable que si alguien se lo hubiera descrito, no lo habría creído. Encontró a Dorian con sus ojos antes de que sucediera cualquier otra cosa. Estaba al frente del salón, en la posición formal del rey, vistiendo la oscura ropa ceremonial de la realeza de Barath y la simple diadema que era su corona formal. Y estaba mirando a los señores de la manada reunidos con la expresión controlada y serena de un rey manejando una situación compleja. Aún no la había visto. Lo observó por un momento, la cualidad de su quietud, la atención cuidadosa detrás de la superficie serena, y pensó en él en el patio de entrenamiento con la espada corta, y en el estudio, con su silla apartada de detrás del escritorio, y en la puerta en el patio, con los ojos ámbar registrando su presencia con algo para lo que aún no había tenido palabras. Y entendió, con la claridad particular que siempre había sido suya y para la que ahora tenía un nombre, que no tenía miedo. Seraphine estaba al otro lado del salón, posicionada cerca del señor de la manada que había cultivado con más cuidado, y llevaba un rojo intenso que estaba exquisitamente elegido. Y hablaba en voz baja con Lord Caress de la Alianza del Oeste, y levantó la vista exactamente en el momento en que Mara salió de la sombra de la columnata hacia la luz del salón, y a través de la gran distancia del espacio formal, sus ojos se encontraron. Y algo pasó entre ellas que no era exactamente reconocimiento, porque se habían estado reconociendo mutuamente durante un tiempo. Ahora era más como el reconocimiento de dos personas que han entendido el tablero y ahora están viendo cómo el juego llega a su conclusión. Dorian la vio entonces. Sus ojos la encontraron de la misma manera que habían encontrado a Cale en la puerta, escaneando y posándose. Y cuando se posaron en ella, su expresión hizo algo que todo el control sereno, en 12 años de gobierno, no pudo contener del todo. Algo que se movió a través de su rostro brevemente y no se fue, sino que solo se movió hacia adentro, sostenido en lugar de mostrado. Lo cual ella entendió porque estaba haciendo lo mismo. Cale le había dado instrucciones muy específicas sobre la secuencia y ella las siguió. Se movió a través de la multitud reunida hacia el frente del salón, y la gente se apartó para ella de una manera que nunca antes se habían apartado. Algunos de ellos porque Cale estaba detrás de ella y la gente siempre se apartaba para Cale. Y algunos de ellos porque algo estaba sucediendo con el calor en sus manos que ya no estaba completamente contenido. Una luminiscencia que había comenzado en las puntas de sus dedos y se estaba moviendo lentamente hacia arriba. Y los lobos que varios de los señores de la manada habían traído como parte de su séquito formal se estaban girando hacia ella con las orejas hacia adelante y las colas quietas. Llegó al frente del salón. Se paró donde Cale le había dicho que se parara,
a la izquierda de la posición ceremonial, donde los antiguos registros decían que el guardián siempre se había parado. Dorian se giró para mirarla por completo, y sus ojos ámbar bajo la luz del salón ceremonial eran más cálidos de lo que nunca los había visto, lo cual era mucho decir, y ella dijo lo suficientemente bajo para que solo él pudiera oír. «Tengo una pregunta». «Pregúntala», dijo él igualmente bajo. «Cuando dices que quieres conocerme», dijo ella, «¿es un proyecto en curso? Porque tengo una gran cantidad de información que transmitir y anticipo que tomará algún tiempo». La sonrisa que había sido reprimida cada vez que había visto su comienzo no fue reprimida ahora. Estaba presente total y completamente. Y cambió su rostro en algo que todavía tenía toda su severidad y toda su fuerza. Y también era inconfundible y completamente cálido. «Es un proyecto a muy largo plazo», dijo. «Tengo la intención de asignarle recursos significativos». Ella inspiró lentamente por la nariz y sintió el calor en sus manos expandirse con la respiración, moviéndose hacia arriba a través de sus brazos y su pecho y hacia afuera. Y esta vez no lo volvió a cerrar. Esta vez lo dejó abrirse. Y la luz se movió hacia arriba a través de sus brazos y a través de sus hombros. Y el suelo bajo sus pies desarrolló un calor que se extendió hacia afuera desde donde estaba parada. Y los lobos en el salón se giraron hacia ella como uno solo. Y los señores de la manada se quedaron muy quietos. Y Seraphine al otro lado del salón cerró los ojos por un breve momento. Y luego los abrió y miró a Mara con una expresión que había pasado del cálculo a algo que era casi respeto. La secuencia de la antigua ceremonia comenzó. Mara la había memorizado de los registros que Cale había encontrado para ella, y pronunció las palabras que no se habían pronunciado en 230 años, en un salón que estaba completamente en silencio. Todas las voces calladas, todo movimiento detenido, como si la fortaleza misma estuviera conteniendo la respiración. La luz de sus manos era significativa ahora, constante y cálida, extendiéndose hacia la vieja piedra del suelo y las paredes, y moviéndose hacia arriba, hacia los tapices que representaban la historia de Barath de maneras a las que nunca había prestado atención antes. Y vio ahora en el detalle iluminado de los tapices más antiguos figuras que no había notado. Figuras de pie al lado de los reyes alfa históricos, con sus manos presionadas contra la tierra y la luz moviéndose a través de ellos. Guardianes en el registro de su propia historia. Escondidos a plena vista en el lugar donde había trabajado durante 4 años, sin nunca levantar la vista lo suficiente como para verse reflejada allí. Pronunció las últimas palabras del reconocimiento. El calor alcanzó su punto máximo. La mano de Dorian encontró la suya, no un gesto formal de la antigua ceremonia, sino uno específico y personal. Sus dedos cerrándose sobre los de ella, que brillaban, con una firmeza que era el ancla que Cale había descrito. La estabilidad específica que permitía que la habilidad se asentara en lugar de surgir, que encontrara su nivel en lugar de su techo, y sintió el vínculo que no era exactamente un vínculo de pareja y no era exactamente nada más tampoco. El vínculo de anclaje encajando en su lugar con la sensación particular de algo que había estado flotando durante mucho tiempo y finalmente se le permitía aterrizar. Los señores de la manada estaban de rodillas, todos ellos, incluso los 3 que pertenecían a la alianza de Seraphine, porque la antigua ley era más antigua que las alianzas, y la antigua ceremonia estaba hablando en el antiguo idioma de Barath que los lobos en su sangre recordaban incluso cuando su política lo había olvidado. Lord Caress de la Alianza del Oeste, que había hablado con Seraphine en privado esa mañana con la expectativa de un resultado completamente diferente, estaba arrodillado en el suelo de mármol con la frente inclinada, y el profundo instinto de su lobo superando su cálculo político. Y Mara observó esto desde el frente del gran salón con la mano de Dorian alrededor de la suya, y sintió algo para lo que no tuvo un nombre de inmediato. Se dio cuenta después de un momento, pertenencia. No la pertenencia actuada de una persona que se ha hecho lo suficientemente útil como para ser tolerada, sino la pertenencia específica
y profunda de alguien que ha encontrado el lugar que fue hecho durante mucho tiempo para exactamente la forma que tiene. Sarah Finney no se arrodilló. Se quedó de pie al lado del salón con los representantes de los señores de la manada y observó la ceremonia llegar a su conclusión con las manos cruzadas frente a ella y su expresión serena en algo ilegible. Cuando terminó, cuando el salón comenzó a respirar de nuevo y las voces se elevaron con el sonido particular de 200 personas procesando algo que no esperaban. Cruzó el salón hasta donde estaba Mara y la miró durante un largo momento. Y dijo, «Te debo una disculpa por la orden de exilio». «Sí», dijo Mara simplemente. «Te debo más que una disculpa», dijo Sarah Finney, y su voz era muy baja. «Te debo los años que te quité al hacerte invisible en tu propia fortaleza. No puedo devolvértelos». Hizo una pausa. «Soy muy hábil para reconocer lo que es peligroso para lo que quiero. Soy menos hábil, aparentemente, para distinguir entre lo que es peligroso para lo que quiero y lo que es realmente una amenaza para lo que Barath necesita». Sostuvo la mirada de Mara. «No fingiré que ya no me interesa el poder. Eso sería una mentira, y ya hemos superado el mentirnos mutuamente. Pero me interesa usarlo bien. Y creo», dijo con cuidado, «que una guardiana que entiende el equilibrio de las cosas sería muy útil para una mujer que tiene una habilidad política significativa y el hábito de usarla imperfectamente». Mara la observó por un momento. «Eso es lo más honesto que me has dicho. Estoy intentando un nuevo enfoque». «Ven a hablar conmigo mañana», dijo Mara, «en la sala de sanación. Veremos». Sarah Finney inclinó la cabeza, ese gesto preciso y particular, y se alejó entre la multitud. Y Dorian, que había estado lo suficientemente cerca para oír, dijo, «¿Considerarías trabajar con ella?» «Consideraría entenderla», dijo Mara, «lo cual es diferente y más útil». Lo miró y encontró los ojos ámbar cálidos y la casi sonrisa presente. La visión de guardián incluye entender lo que es verdadero en un sistema y lo que está distorsionado. Sarah Finney es significativa en este sistema. Entenderla con precisión es más productivo que descartarla. Has sido la persona más astuta políticamente en esta fortaleza durante 4 años y nadie lo sabía, dijo él. Yo lo sabía, dijo ella. Simplemente no tenía razón para mostrarlo. Ahora tienes razón, dijo él, y el calor en su voz era diferente a todo lo que había oído en ella antes. Específico y personal, e interesado de una manera que la voz de ningún rey está interesada en una ocasión formal, lo que significaba que no era la voz del rey, era la suya. Tienes todas las razones. Ahora, si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que ame el romance épico. Dime en los comentarios, ¿te esperabas este final? El calor de sus manos se había asentado en el suelo del gran salón, y el calor en el salón se había elevado con él, y los lobos de Barath, los que se habían arrodillado en la antigua ceremonia, y los que habían estado en la guarnición durante años y se habían apretado contra sus piernas cuando pasaba, estaban silenciosos y quietos, con la cualidad particular de los animales que han sentido que algo se asienta en su lugar correcto. Mara se quedó de pie al frente del gran salón con la luz de sus manos desvaneciéndose lentamente en la luz ordinaria de la habitación, y la mano de Dorian todavía sosteniendo la suya, y la textura específica de la pertenencia asentándose en sus huesos como el calor en la piedra fría, lento y completo. Había entrado en esta fortaleza hace 4 años con una carta de presentación y habilidades que nadie había pedido. Había pasado 4 años siendo invisible, haciendo un trabajo que era real y valioso y sistemáticamente no acreditado. Construyendo algo de la nada en un ala de la fortaleza en la que nadie importante pensaba. Había sido exiliada y llamada de vuelta y nombrada y reconocida en el espacio de 9 días. Y solo estaba al principio de entender lo que significaba ser lo que era en lugar de lo que le habían dicho que era. Miró el gran salón de Barath, a los señores de la manada levantándose de sus rodillas y los tapices que mostraban su propia historia bajo la cálida luz. A Sarah Finney moviéndose entre la multitud con su extraordinaria mente política y su nueva y cautelosa disposición a ser honesta.
Aquel de pie al lado de la habitación, con la expresión de un hombre que ha jugado un juego muy largo y está viendo cómo llega a la conclusión que pretendía. Y a Dorian, que la estaba mirando con los ojos ámbar y la sonrisa totalmente presente. Y la cualidad de atención que era completa y no compartida e interesada en ella personalmente. Y con la firmeza de un hombre que había decidido algo y no iba a desdecirse. Dorian, dijo ella, y su nombre todavía tenía esos bordes en su boca. Sí, dijo él. Tengo más preguntas, dijo ella. Soy consciente, dijo él. Espero con ansias todas ellas. Y en la sala de sanación esa noche, cuando la ceremonia terminó, y los señores de la manada se habían retirado a sus cenas formales, y la fortaleza se había asentado en su particular silencio post-ceremonia. Los tres gatos salvajes que vivían en los muros vinieron y se sentaron juntos en el alféizar de la ventana. Y la miraron con los ojos verde-amarillentos de los animales que han decidido que algo finalmente es correcto. Y ella se sentó en su banco de trabajo con las manos cálidas y el corazón lleno. Y el largo futuro de lo que realmente era extendiéndose frente a ella como un paisaje al que siempre se había estado acercando y al que solo ahora había llegado para estar dentro. Y no estaba suprimiendo nada en absoluto.